Buenas tardes. Hoy estamos hablando con Alejandro Castañeda en este aspecto nuevo que tiene el diario. Estamos en un estudio de televisión del Diario del Día. Alejandro, ¿qué te parece? Y me parece tan nuevo que no me parece nada por ahora. Nada como para opinar, pero sí, claro. Son nuevas ¿Cómo- salidas. Vos entraste todavía con el linotipo. Yo entré con los linotipos, claro que sí. ¿En qué año viniste al diario? Mira, fantástico, parece mentira. En el año 64, recién. Alejandro, 64. Era un Yo país te rico. conocí a vos un poco en la redacción, Claro. en ese momento que lo recuerdo, por supuesto, Maíz, que vive Papaleo, y después Fragueiro. ya pasé a Gaceta y vos también pasaste a director de Gaceta, Sí, sí. claro. Y ahí estaba Carlos Fragueiro, ya estaba Hueso Campos, ya estaba el Chango Albertengo en el diario, ya estaba Gallego 10, ya estaba Pero qué Marcano. país rico Claro, en los 60, Alejandro. sí, ¿Vos te acordás de los sí. 60? Claro, yo venía a estudiar cine, de mucho café, de mucha salida, de mucha bla bla, de charla, Pero pero además es un país culto. comprabas una casa a 30 años con un crédito del Banco Provincia. ¿Vos Sí, podés sí. imaginarte? Y además el aire ese fantástico de los 60, ahora uno se da cuenta con perspectiva que lo ha vivido y lo ha impregnado a uno, ¿no? Seguro. Iba a los cineclubs, iba a los debates, No, la estabas cultura de en la ciudad era entretenido, la ciudad tenía cultura una social. cultura fantástica. Sí, Sí. sí, Pero bueno, todo cambió. Ahora somos millonarios en deudas. sí, claro. Ahora tenemos que agradecerles a los norteamericanos que nos mandan dólares. Sí, sí. Que acá mucha gente va a ir a gastar en Miami. Se los devuelva. Claro, A la larga hay que devolvérselos. claro. Es la cuenta que Claro, deben hacer ellos. claro. Pagamos los pasajes aéreos más caros del mundo y, como decían, ahorramos en los gastos más elementales para poder ir a Miami, una nueva meca. Sí. Alejandro, yo no me Que explico el incluso lo cambio. aumentó, incluso Messi ayudó mucho en algún aspecto. Sí, Todo ese fenómeno alrededor de Messi, si vos querés. inconcebible. En ciudades donde el fútbol no existía, hoy el soccer es un tema. Y no solo eso, en una ciudad muy, muy de clase alta, pequeña ciudad, en California, me contaba Mariana, mi mujer, que fueron a un negocio de artículos deportivos y en la puerta había dos maniquís con la camiseta argentina. Argentina, 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 por ya eso. no es. No, dice, la Messi manía ha sido. Es una cosa extraordinaria. Yo todavía tengo, con respecto a su fanatismo por el soccer, a mí todavía no les creo todavía como hinchas en serio. Viste que ellos tienen tanto una puesta en escena entre los porristas, los Pero en movimientos, todo es pero show. es claro, todo es show. Y no sé, ojalá se apasionen y ojalá les duela y les alegre como nos alegra a nosotros. Yo creo que está pasando. Empezó con el femenino, pero vos sabés que en el Sí. femenino es producto de una ley del 48 que para tener subsidios las escuelas donde había mujeres tenían que tener deporte. Y el más barato que había era el fútbol. Una pelota y 22 chicas corriendo. Entonces empezó a jugar al fútbol en las escuelas primarias. Y de allí, desde el 49, empezaron a generar jugadores a los Tuvo un gran 6, 7 años. desarrollo el fútbol femenino ya. Bueno, Carlos Vilardo decía el día que jueguen los hombres, con Claro. el sentido de equipo que tienen estos, Sí. Pero les cuesta. les está costando. Les cuesta algo en lo más atractivo. Debe haber un fenómeno, por eso que yo no estoy en condiciones ni de analizarlo, apenas de apuntalarlo. Todo lo que tiene fuerza, atracción, digamos el automovilismo Fórmula 1 no tiene un gran corredor. En el fútbol no tienen un gran jugador. Hay algo en ellos que a todos los que los otros se les da, a ellos por alguna razón lo niegan. Le han dado de espalda al fútbol hasta que en un momento han dicho, bueno, basta. No, yo No creo que triunfan en eso. no, En el tenis mismo, ¿cuánto hace que los europeos y Federer, y Djokovic y España y ellos no sacan nada? Es raro que un país con esa enorme cantidad de promociones no saque grandes no, deportistas de ese nivel. y porque ellos juegan su deporte, el béisbol, que es Pero le sobra horrible, gente horrible. para meterlo hasta en el fútbol Fútbol americano, arábigo. el fútbol Sí. americano. Pero curiosamente, fíjate cómo algo tiene que no se le da en esas cosas. Todo lo que a uno los atrae, que llena, insisto, el tenis también,
el ajedrez, por otro lado, no triunfan. El fútbol, el Fórmula 1, ¿cuánto hace que no meten un corredor en No, serio? ellos tienen Sí, su pero lo están Daytona, extrañando. Porque Indianápolis. cuando lo de Messi, ahora hacen torneo, lo están No, extrañando. se van Como diciendo, incorporando al mundo por dos motivos. Uno, porque quieren compartir con el mundo los deportes. pero claro, Y segundo, porque el fútbol, la FIFA es quizás la primera multinacional del mundo en facturación. Y no van a permanecer ajenos a ese negocio. no, por supuesto. Lo que yo no sé es que tratan de que no envilecerlo con un falso espíritu de showman. Yo cuando el otro día vino las porristas, interrumpieron el partido media hora y dije, bueno, que no empiecen con las mañas, que sean como toscos si vos querés, vulgar y repetido. Pero no es que no empiecen en el medio a hacer 3 tiempos de 20 minutos para meter un aviso de Coca-Cola, 2 de 15. Eso es lo que tengo miedo. Yo creo que los europeos y los latinoamericanos no lo van a permitir. Me parece que es un punto al que no van a llegar. Porque además, la verdad es que Estados Unidos compite en el fútbol con los árabes. Los árabes quieren la FIFA. Sí, claro que quiero. Quieren la FIFA. Y los norteamericanos no quieren que los árabes. Ya les dividieron la Asociación Mundial de Golf, los árabes. Hay una hora que Se le fueron bastante. nada menos que el golf. Nada menos que el golf. Por eso. Algunos volvió, pero Sí, nada sí, menos que el golf. pero con el fútbol está esa competencia y es una competencia dura porque los árabes están gastando cualquier cosa, ¿no? Hablando de fútbol, yo te decía que siempre me imaginaba para los diarios locales esto, ¿no? Una nota que a mí me gustaría ver en los diarios, incluso en el diario El Día, sobre la ciudad, los últimos 10 años, no los triunfadores de fútbol, sino los grandes fracasos que hubo en las compras. Yo quisiera tener los jefes de compra de jugadores de gimnasia y estudiantes, pero en serio, sin ironía, para decir, mañana suponete un estudiante, ¿quién eligió a Lario? Digo, que dé la cara el tipo que dijo que lo trajo. O tienen representantes fantásticos, que son capaces de traer un video de Alario tomando la primera comunión, una cosa de esa, porque no se podría justificar que le erren tanto. No solo. Este año no solo al área. No, por eso te digo, y no solo estudiantes. Yo quiero decir, tenés a Che, que es un fenómeno que sabe la historia hasta de con qué jabón se duchaba el expreso de 82, entonces te puede decir, bueno, mirá, no sé cuántos jugadores hay que pagaron tanta guita y cuántos minutos jugaron y cuánto le costó deshacerse de ese jugador. Es un tema, es interesante. Bueno, por eso, es interesante. Cuando se habla de privatizar los clubes, yo decía, no puede ser obligatorio, porque un poco el gobierno tendría eso. Es opcional. Pero es cierto que muchos dirigentes no quieren que sean sociedades porque es más fácil saquear al club con compras y ventas. Sí. Ha habido tener también, claro, negocios ahí. Yo siempre, creo que una vez te lo pregunté a vos, digo, vos me dijiste que era por amor al fútbol y es probable que sea una buena respuesta. Pero hay que tener agallas, resto, tiempo y paciencia para ser presidente de un club, por ejemplo, como Yo creo que hay gente enamorada realmente. Sí. Aún en La Plata hay gente que ha puesto mucho dinero. Sí. Mucho dinero y sabiendo que no lo iban a recuperar. ¿No? Sí. Y dedicación, y te digo. Sí. Es 24 horas. Y tiempo de empresarios importantes, que es un tiempo valioso también. Sí. Yo me decía una vez, cuando fui a visitar a Raúl Correo en los últimos años, pobre, pero me dijo, le dedicas todo el día. Por eso me emplazó mi pareja, me dijo, te casás, pero renovar otra vez no. Porque le dedicas todos los días. Hoy hay que pegar al técnico, Conozco varios casos de que las mujeres los emplazaron. El más gracioso es cuando hace unos años le ofrecieron la presidencia de Gimnasia a Abel Román. Y Abel sentía una obligación moral. Sí. Y en la casa la mujer le dijo, de ninguna manera. Y Abel buscó una solución. Y le dijo, yo acepto si Gimnasia va a jugar al Estadio Único. Si no, no. Bueno, por supuesto nadie más lo fue a ver nunca. Pero... Estuvo bien. Es un buen pretexto. Pero te quiero decir, ¿por qué hay que tener, Raúl? Ahora mismo, aún en sus mejores momentos, un club debe ser una ocupación permanente. Estaba viendo una serie que está bien hecha, que es de Prime Video, creo que de La vida de Simeone.
Vi 2 capítulos, un capítulo y medio. Tiene 3 varones con una mujer, maduros los 3 jugando al fútbol, y 2 nenitas de 4 y 5 años con la señora segunda. Y hay algunas escenas en la casa de él, en la vida hogareña, muy bien hechitas, y él dice, y la señora dice, son 24 horas. Y la señora cuenta, a veces llega a las 4 de la mañana, y le noto por la cara, y si no se tarda en dormirse, que viene con alguna preocupación. Y me despierto a conversar con él de fútbol, dice ella. Después, Y él dice, yo no puedo abandonar. Yo desayuno con las chicas y me voy, pero estoy pensando la lesión que tuvo aquel, si juego con 4-3-3, cómo está. Es 24 horas. hace años después de estar en la selección nacional, Bilardo estaba por Estados Unidos y me preguntó, ¿a dónde puedo ir que mi mujer le guste? Porque me quiere matar. Claro. Y le digo, anda a Hawái. Y se fue a Hawái. 2 días después de llegar a la Argentina me dice, un clavo, por suerte llegó José María Muñoz, justo, pudimos estar juntos los dos, porque yo me aburría en Hawái, no sabía qué hacer. No, es cierto. Digo, por eso te digo, y eso te estoy diciendo una ocupación permanente y con recompensas sobradas, como Simeone. Pero digo, un dirigente de acá, de La Plata, que está mucho más lidiando con el tesorero permanentemente, atajando deudas, solucionando, tapando cuentas, que descubiertos, debemos premios, debemos... Ah, miércoles, ¿dónde está la compensación? Salvo ser presidente del club de tus amores y de alguna forma ser alguien más en la ciudad, pero eso solo es todo. Yo creo que Correbo ni pensó en ser alguien más, simplemente fue Sí. por amor al club. En ese momento te manejaron otros valores, pero hoy, el presidente estudiante y el presidente de gimnasia. ¿Viste? Entre la barra, la no barra, relación con la AFA, la plata, la venta, la compra, la Pero echada. Raúl, pero Raúl esa especulación no se le ocurrió, yo estoy seguro. Raúl, No, ahí no. por eso. Sí. Después otros se pueden hacer la ilusión de que van a ir al AFA y van a hacer vinculaciones. Sí. Y en realidad los del AFA son muy egoístas, no prestan nada. No. Yo creo que en su momento merecen alguna consideración los presidentes. Yo realmente. digo que siempre son de tiempo completo, tiempo completo. Entonces le preguntaría a alguno de los 2 presidentes y te diría, mira, estoy todo el día con el teléfono que me están llamando permanente, me llaman más por el club que por ocupaciones particulares seguramente. Seguro, Alejandro. Vos sabés que el fútbol, Abel Román decía, es una pasión peor que la religión. Es más sectario. La pasión por estudiantes es el odio por el otro, es una cosa terrible. Sí. Y- Combinan esas 2 cosas. pero lo cierto que, como decía Grondona, en las ciudades que hay fútbol es porque hay 2 rivales locales, Rosario, Newell's. Sí, Él o dice, Winchester. el problema de Córdoba es que no está teniendo los 2 rivales, hace años me decía. Y entonces, sin esa rivalidad local, se cae el fútbol. Sí, necesitas un adversario incluso para retemplarte. Bioy Cassara decía una frase muy hermosa que decía que se adquiere temple en la vida, un tipo que quiere adquirir temple en la vida es hacerse hincha de un equipo perdedor. Que eso te da temple. Sí. Y Juan Villoro, que es un gran escritor mexicano y muy futbolero, no futbolero afuera, futbolero de tribuna, él dice al contrario, dice que hay que cultivar el odio para mantener vivo la adversidad en las ciudades. Que no se imagina eso, no se imagina una ciudad conciliadora con el otro. Jamás, al contrario. Bueno, La Plata fue así. Yo me acuerdo de una época que había muchos que eran socios de estudiantes de gimnasia. Muchas. Héctor del Mar fue de esa generación de Héctor, mucha gente. Héctor era socio vitalicio de estudiantes. Claro, algún caso especial. Fue una generación que era así. Yo vi en algunos años, sí, vi los 2, porque con Ricardo Misray nos sacábamos platea mutuamente uno. Y en este momento no había me parece no había tanto odio dando vuelta, ¿no? Pero bueno, todo se ha envilecido, pero de cualquier forma yo creo que hay que ser adversario. No, tener adversarios Sí, es importante. sí, No es ninguna duda. hay que ser. Y en el fútbol especialmente. Me parece que está muy bien Acordate, mantenerlo vivo. No les creería yo a unos tipos que estuvieran en la ciudad dando vueltas. Por eso nunca existió lo que muchos soñábamos con el fútbol, ser un enfrentamiento de ciudades que hubiera sido un lindo torneo. Avellaneda, Buenos Aires,
Rosario, Seguro, Córdoba, Tucumán seguro, y La Plata. seguro. Fue hecho un campeonato fantástico. Ahora, ¿quién es técnico en La Plata? No sé, el de estudiante o el de gimnasia, elegir. Pero hubiera sido, me parece que hubiera servido. Y para mí es una posibilidad que siempre está latente y no es desechable. No, pero lo que vos hablabas del adversario, lo que pasa es que estamos confundiendo adversario con enemigo en la Argentina, Sí, en todos los órdenes. sí, no, Es, eh, es por supuesto. una enfermedad social grave, Sí, sí, sí. grave. Lo hemos visto en política, ni En te digo. política terrible. Sí, ni te digo. Por eso te digo, eso sí se ha contagiado. Yo te digo así, eso por supuesto es drenable, pero no es nuestro solo, ¿eh? Vos por ahí ves en Europa, en algunos hinchas, viste, está muy arraigado el odio al No, otro. no, la polarización y el odio en todo, en el mundo, Sí. todos lo atribuyen a las redes. Sí, yo creo que no, que las redes eso fue la No, descarga de una vino cosa antes, no, preexistente, vino claro. antes. Las redes no inventaron el odio y No, 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 no. no, canalizaron. Sí, ¿Y qué pasa? Lo inflaron además. lo potenciaron por Claro, supuesto y la gente tuvo una ventana por donde expresarlo y difundirlo. claro. Eso estoy de acuerdo, pero que estaba, estaba. Sí, seguro. Es parte del... Yo me acuerdo el asombro de mucha gente cuando en el entierro de Perón Balbín dijo, despido a un adversario, despido a un amigo. Este viejo adversario despide un amigo, que es la frase completa. Esa frase, Es hermosa. por eso. Yo creo que eso no se entiende hoy, Sí. no se entiende. Y lamentablemente la Argentina La está... despedida de Mujica y en Uruguay fue también Bueno, no, un ejemplo, pero eso... los uruguayos son otro capítulo. Sí, sí, no, ellos cultivan otros modales. Todos los años, todos los meses los expresidentes se reúnen a cenar. Una noche de cada mes cenan de diferentes partidos. Claro. Y hablan y después alguno le transmitirá al presidente informalmente las Sí, pero en opiniones. general no importa, No, seguramente son charlas ricas. y cuando Además, se inauguró la reforma del aeropuerto de Carrasco, creo que el presidente era Mujica, y hizo hablar al presidente anterior porque dijo, él comenzó la obra. Yo lo único que hago es inaugurar el edificio. ayudará a que sea un país chico, además. Yo creo que tiene mucha... ¿No? Sí, Ayudará. y por supuesto, que tenemos el caso de Costa Rica, Suiza, Sí. Uruguay, pero además los uruguayos tienen mucho de los vascos. Además, fíjate, los presidentes uruguayos, Valle, Mujica, Sí. Echepareborda, son todos de origen vasco. Hasta hace poco en canal de televisión tenían un canal en vasco en el cable TV. ¿Así? Acordate la gente del grupo insurrecto de Baskonia que vivían en Montevideo y tenían un restaurante en Punta del Este, habían puesto. Ellos son un país con una influencia cultural de los vascos que es muy diferente a la que hemos tenido nosotros. En Navidad ellos dicen el Día de la Familia, Semana Santa es el Día del Turismo. Es el turismo. Sí. Ese me acuerdo. Y los nombres de fuera del santoral, Franklin, Washington, Sí. Sí, 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 sí. No, son países especiales en muy eso. distinto a... En el fútbol mantienen entre Nacional y Peñarol bien vivo Sí, la enemistad. sí, y con Argentina. Sí, con Argentina también. Con Argentina también. Por eso te quiero decir, en eso sí, en eso se mantienen parejo. Bueno, pero ellos tienen derecho, el primer mundial se hizo en Uruguay, ellos ganaron una final de mundial en el Maracaná a Brasil, Ese es el maracanazo grande. por eso, ellos tienen pergaminos importantes y además han tenido jugadores con esa cosa bien latinoamericana de la gambeta, de Sí, la y improvisación. además, en proporción, es enorme la cantidad de uruguayos con 3 millones y medio de habitantes que están jugando en el primer nivel. Enorme. Sí, y No comparas ninguna provincia argentina ni Buenos Aires da tantos jugadores internacionales de la valía de ellos. no, Es no, fantástico lo que han producido en cantidad de crack. pero Porque son tipos que están jugando de titular del Real Madrid, Valverde que está jugando en Miami, siempre hay un uruguayo sí, luciéndose. sí, y son nada más que 3 millones y pico, sí. Sí, eso es lo que te quiero decir. Pero además ahora se han beneficiado mucho de inversiones extranjeras. Y ahora está creciendo Uruguay con aportes de la Argentina de cerebros, todos los empresarios que se fueron por los impuestos. Sí. Como entretenimiento que sea pusieron algo en Uruguay. Y me decía un periodista uruguayo,
todo lo que estamos aprendiendo con eso. En Uruguay no había empresarios. Claro. Nunca, dice, no tuvimos. Y ahora usted nos manda Grobo, Copatel, el- sí, Alperín. Alperín, sí. Claro, mirá que, por eso te quiero decir, sí. Bulgeroni, está uno de los Bulgeroni. No, no. Es que, claro, se vive tranquilo seguramente. Sí. Quizá demasiado tranquilo que en algunos casos, pero se vive tranquilo. No, pero además, mira, un argentino que hizo carrera en Exxon, en Estados Unidos, se jubiló joven, pero había ganado bien a los 55 años, dijo, bueno, y ahora me voy a vivir a Punta del Este con mi mujer, ya crié a mis hijos, como hacen los americanos, ya están, bueno, chao. A los 3 meses no sabía qué hacer. Entonces le contaba a mi hijo, que vive allá, le dice, vos sabés que ya no sabía, yo decía, me voy a terminar divorciando. Y vi un aviso en el diario que buscaban gerente para la empresa de hidrocarburos de Uruguay, ANCAP. Aunque, Y mandé el currículum y yo no conocía a nadie. A los 2 días me llamaron y me dijeron si estaba dispuesto a firmar un contrato por 5 años que no podía irme antes de 5 años. claro, pues sabe que. Con un bono, pero al fin de los 5 años. Yo no podía creer, dice. Un país que yo no conocía mucho. No tenía ninguna palanca. Mandé el currículum y explícame cómo es eso. ¿Cómo funciona un país así? Vos te quedabas tiempo largo, ¿no? ¿Te quedabas 2 meses más o menos? No, no. No, tanto Y no. un mes, pero iba y venía en los fines de Iba y semana. Así que viviste las dos caras, la calma total Sí. y también cierto tedio, ¿no? O monotonía. Sí, no, no. Aunque el mar, el velero, la charla, el de los amigos, que se te cambiaba. Pero debe tener también. Montevideo a veces me parece a mí, de aspecto, cuando voy lo poco que paso y que tengo, mi prima hermana está ahí, una castañeda que quedaba, algo melancólica. Los uruguayos son melancólicos. Son melancólicos. Galeano tiene una frase hermosa que dice, melancólico como uruguayo festejando. Eso es fantástico. Melancólico como uruguayo festejando. No, a mí Uruguay me encanta, pero... Sí, Y la verdad, tienen un desarrollo cultural distinto al nuestro, pero muy valioso, muy sí, valioso. y muy parejo, muy homogéneo, Sí, ¿no es cierto? sí. No es en la cumbre de acá de... No, 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 no. No, pero la verdad es que Muy interesados en lo nuestro, ¿no es sí, cierto? claro. ¿Qué va a ser? Están condenados a eso, Sí. a aguantar a los argentinos. No, y han dado plumas importantes. Es que, vos, Yo me acuerdo un crítico de cine que escribía en El País de allá, que es Homero Alsina Tevenet, fue una figura importante en Latinoamérica, en la crítica cinematográfica, en el estudio cinematográfico, fue un capo del Festival de Cine y era un tipo muy culto. Alejandro, Y honesto, hoy hablabas de cuánta gente de la Escuela de Cine de Bellas Artes vino al diario y trabajó de periodistas. Mira, me acuerdo de la formación y me acuerdo hasta lo que dijo una vez tu papá, que alguien en ese momento estaba la escuela de periodismo, ¿te acordás? Claro, La claro. escuela. Creo que estaba Marquito Saronina. Sí, Bueno, la redacción del día. claro, y dijo, tu papá dijo, a mí tráigame estudiante de cine y no de periodismo. Bueno, recuerdo yo, Fragueiro, Mario Boslasky, que después fue a Primera Plana, el flaco Néstor Musotto, Hueso Campo. claro, Ricardo Hueso Campo, Julio Curti, yo. ¿Y por qué? ¿Por qué podía ocurrir eso? Yo no sé, yo creo que había primero una formación bastante, te diría, te daba cultura en casi todos los niveles. Digamos, aprendías guión con alguien, literatura con otro, supuestamente para tener mejor formación cinematográfica, pero también te ejercitaba en la buena lectura, en la buena escritura. Vos tenías que escribir guiones, tenías que escribir diálogos, tenías que estar muy atento a lo que pasaba. Uno era muy inquieto, acordate, los 60 estaba lleno de inquietud. Ibas al cineclub, y tenías fue una formación. Era profesor de cultura me acuerdo de pintura, Ernesto Yo, que era un buen crítico de primera plana. Teoría general del cine era Tomás Eloy Martínez, lo tuve yo. Tomás Eloy Martínez.
¿Así acá? Estuvo acá, Teoría General del Cine. Más, te cuento una anécdota que vale la pena. Yo era admirador de Tomás Eloy, sobre todo de la pluma de Tomás Eloy en La Nación como crítico de cine. Después fue periodista general. Lo admiraba. Tomás Eloy daba gusto leerlo, era un placer enorme. Él daba clases solamente los sábados. Venía en el micro por Plaza Italia. Yo lo esperaba para acompañarlo hasta Plaza Italia. Mirá vos, pero mirá qué anécdota tengo porque es muy vívida. Para mí era estar con Tomás Eloy era... Y él compraba, disculpame, 2 Suchar verdes que eran. Me convidó a un Suchar y comimos un Suchar mientras se esperaba, seguramente que era el micro para irse de Plaza Italia a Buenos Aires. Todos los viernes había teoría general. Y Tomás era un tipo de mucha cultura, que siempre te iba enseñando cosas, Todo te digo. ese grupo. Estuvo Lautaro Murúa dando clases de teatro, dando clases de director de teatro, de escenografía. Por eso te quiero decir que en esa gente que venía, aunque se venía por una visita, aunque venía con algo de amateurismo, si vos querés, porque era una escuela nueva que no había en el país, venía un poco, che, vamos a La Plata, otra vez está cerca, probá. Y venían. Y vos venías profesores de ese nivel, muchos, y lo que le cantábamos con esa gente, qué sé yo, ya te digo, yo estaba deslumbrado por Tomás Eloy, era mi ídolo. ¿Y sabés cómo lo conocí? ¿Sabés cuándo me presenté y un poco me arraigué en cine? Yo lo vi pasar por un festival de cine caminando, entiendo, para un festival, yo tendría 20 años. Y lo seguí y él tomó un café, iba con 2 personas más caminando. Y tomó un café del mostrador y me paré y le digo, ¿Tomás Eloy Martínez? Yo sabía que era él. Sí. Digo, mira, yo soy lector de tus críticas en La Nación, soy un admirador de tus críticas. Las recorto, hice párrafos enteros. Te puedo reproducir, Carlos. Sos un crítico para mí de escuela. Entonces me dijo, te voy a presentar un crítico que es mucho mejor que yo. Era Homer Alsina T. Bennett, el que yo te decía el uruguayo. Y ahí cuando me noto en cine, veo profesores, yo, Murúa, digo, Teoría General de Cine, Tomás Eloy Martínez. Y ahí fue y les hice recordar que yo era aquel que le preguntó el café. Vos sabés que en estos años de que iba a Punta del Este, habíamos hecho un grupo en el que estaba Sergio Renán, este, eh, eh, Pepe Lachef, bueno, y a veces caía algún otro invitado como Marta Bianchi y se generaban discusiones de esas que toda la noche, que eran hermosas. Sí, sí. El arte tiene que tener un objetivo, la obra de arte. Y vos sabés que discutían eso y era apasionante. Y uno lo cuenta y la gente te dice, pero Sí. eso discutían, si tiene que Sí, tener sí, sí. mensaje. Y tanto discutían una noche, estaba Emilio Dizzi, que entonces en un momento dijo, yo por lo que ustedes dicen, la belleza y el mensaje. Yo si veo venir una mina que está muy buena, le pregunto qué mensaje tiene. Es el resumen de Emilio. Sí. Pero No, pero uno se apasionaba con eso, te digo. Eh, yo cuando empecé a leerlo a Tomás, yo tenía 17, 18 años y leía Mi viejo era médico en Brance. Leía a la mañana el día y a la tarde La Nación, no me olvido más, después de atender consultorios. Esa era la rutina. Leer el día, su ciudad, y después de la siesta, el consultorio, La Nación para después. Y Alejandro, Tomás era hablamos fantástico. bastante del pasado. ¿Y hoy el cine argentino? Primero, yo no veo mucho cine argentino desde hace tiempo. Soy de los tipos, mirá vos qué curioso, yo creo que el COVID, alguien me dijo, no lo tuve, pero una terapeuta que es muy inteligente y que es muy amiga, que la encontré hace poco, me dice, Ale, ¿siempre vas al cine? Digo, no, no fui más, después del COVID. ¿Crees que no fui más? No me digas. Pero no sé por qué no fui más. Digo, quédate tranquilo. Mi consultorio está lleno de gente que no sabe por qué cambió su rutina después del COVID. Y hay gente que la cambió mucho más de lo que te imaginas. Que dejó de viajar, que se divorció, Sí. que se mudó. Vos me preguntás, Raúl, ¿por qué no volví jamás? Pero no entré, ¿eh? Cuando iba, tuve 55 años yendo 2 o 3 veces por semana. Así que lo que llega, además de ser menor en cantidad, creo que además también menor en calidad en general, porque
hay restricciones porque veo muy poco. Y lo que llega también, que tengo, por supuesto en televisión veo cine, porque llega un poquito tarde, pero llega, veo cine, pero extranjero. Argentino no vi nada que me haya renombrado. Sí, lo último que vi, qué sé yo, bueno, no he visto la de esta de Francella, tampoco tengo muchas esperanzas en que sea algo que valga la pena, pero generalmente esta gente trabaja bien Él es un gran con actor. Duprat. Sí, sí, súper actor. Partemos. Porque ahora Y todo, Connor y Duprat son tipos muy también, inteligentes. Sí, sí, sí. sí, Yo sí. vi lo que hicieron ahí con la obra maestra en la serie española con Oscar Martínez y es Seguro. impecable. No, 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 no. Y no es esta la primera expresión popular. Y como decía alguien, ha retornado la gente a los cines con Franchella. Sí. La- dice, las recaudaciones de Franchella son una esperanza para todos. El encargado estaba muy bien hecho. Otra vez Uy, con Duprat. ¿Ves? bueno, y ahí desafió un poder. Claro. Él no sabría en la que se metía. No, 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 no. Generalmente te digo, también la televisión ha mejorado su oferta, aparte de la diversidad en calidad. Y hay series que son muy bien hechas. Bueno, por eso vos hablas de la televisión hablando de las series y todas las Sí, producciones extranjeras, sí, sí. no de los canales nuestros. No, 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 de los canales. Bueno, separemos. Sí, 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 sí. No, 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 generalmente cuando... Y en un momento me parece que hubo mejor calidad. Ahora hay demasiada oferta y en consecuencia me parece que la cantidad también arrastró, se llevó un poco de calidad. Las grandes series que yo he visto, capaz que la gente no, por supuesto, Soprano, Mad Men, por supuesto, Los Americanos, Bueno, pero ahora la no hay... Yellowstone, ¿la viste? ¿Cuál? Yellowstone. Ah, sí, Gil Corner. Vi un poco y no me pero no me convenció 2 episodios. ¿Está bien? Sí. Estaba bien hecha, bien hecha. Y él es un buen actor. Sí, no, él es muy buen actor. Para No, mí es un tipo, yo siempre Gloria me carga porque dice, ahí está tu voz que decís, es un hombre confiable en su vida. pues es que es un tipo Vos muy le das que especial. esos papeles, es un tipo confiable. Vive en Santa Bárbara, California. Ah, mira vos. Y hace poco tiempo mi mujer y mi hija estaban cenando en una trattoria de Santa Bárbara y mi hija Delfina le dice, mamá, no te des vuelta, no te des vuelta. ¿Por qué? No, porque si te digo el nombre él se va a dar cuenta. Y Claro, estaba el ayudante del mozo, viste que en claro. Estados Unidos hay un ayudante del mozo que limpiaba la mesa. Y dice, no, no digan nada, porque el mozo que los atiende es el hijo de Kevin Costner. Dije, sí, trabaja de mozo, sí, porque él quiere estudiar para chef. Y el padre le dijo, yo te voy a poner un restaurante cuando hayas estado en la cocina, sirviendo en las mesas y estando en la caja. Después vas a tener un restaurante. Además ha triunfado como director también. Pero es un tipo sobre todo que inspira confianza. Cualquier película que haga él tiene un oficio. Vos ves una comedia Como Clint romántica Eastwood. tipo como Clint Eastwood. guardaespaldas. Sí, Clint Eastwood. sí, bueno, ese es un grande ya en otra dimensión. Pero te digo, Costner es fantástico. Clint Eastwood, vos conocés la ciudad de donde. Sí, es la chiquita. Sí, Es ahí. Carmel. Y sabés que fue intendente. Fue intendente, fue. Sí. Sí. ¿Y sabés por qué? No, Cuando él empezó a producir películas, creó una compañía, Malpaso, porque Malpaso era la calle donde él vivía en Carmel. Carmen. Pero lo puso como dirección comercial y le cayó un inspector de la municipalidad a hacer una multa porque era un barrio no comercial. Y le pareció absurdo recibir cartas, Claro. cada lugar a una multa. Entonces se presentó como candidato a intendente para terminar con eso. Así. ¿Sí? Y al final de su periodo le ofrecieron ser candidato a gobernador y dijo, no, yo quería cambiar estas cosas de Carmel, después no quiero hacer más nada. Qué talento que es, ¿eh? No, está bien. No, una trayectoria impecable. Además, las últimas películas de él, hay joyas en él, ¿no? La del Torino es una joya. Hablamos del pasado. ¿Y qué esperanza tenés en la Argentina? No, eso volvamos a... Nada, tener esperanza es no tener casi nada, como dicen los filósofos. De lo último, ni siquiera lo último, pero... Fernando Enrique Cardoso, un día en una conferencia de Y un prensa, hombre de talento. muchísimo, yo de los presidentes de Latinoamérica creo que ha sido el intelectual, le preguntaron por el futuro de Brasil. Luminoso. Y en sí, dentro de 50 años voy a decir lo mismo. El futuro es luminoso. Claro, sí. Era toda una definición. Es una incógnita, ¿eh? Sí. Y le preguntaron sobre la Argentina. Descríbala. No, es inexplicable. Claro. Es inexplicable. Un país inexplicable. Nunca entendí la Argentina. Y yo pensaba, nosotros tampoco. No.
No. Sí, sí. Vos sabés, cuando hablabas de fútbol, me acordé de una frase de Papaleo. Cuando un partido el equipo lo empataba o lo ganaba en el último minuto, ¿te acordás que la gente sacaba pañuelos blancos? Y entonces Estudiantes había empatado en el último minuto y Osvaldo puso, y la tribuna se vistió de novia. Está bien. Es una buena imagen. Esa frase hoy en un cronista deportivo vos no la Claro. encontrás. Ese manejo. No, lo que te iba a decir yo es, ahí tenés, lo que es la formación literaria. Uno extraña también los diarios, por ahí, las plumas que uno, en todo ámbito, no solamente en la cultura. Yo veía el gráfico y escribía a Ardisone, al Beco. Yo me acuerdo, dije un Hasta las día, pasiones de Dante Panzeri. sí, Panzeri. Ardisone tenía más de tango, tenía algo más. Panzeri era mejor conceptualmente. Pero Ardisone una vez dijo una frase que yo creo que inventó el fútbol moderno, lo que dice Guardiola. Yo quiero en el centro, en el medio de la cancha, un tipo que no la tenga la pelota, que no la mete, que dé el primer pase. Ardisson un día hablando de un jugador, gran jugador que tenía de Boca, que se llamaba Madurga, No, me acuerdo. dijo, en dos palabras lo definió, cuando hacía el análisis uno por uno, Madurga, el que más la tuvo, el que más la tocó y el que menos la tuvo. Digo, perfecto. El que más la tocó y el que menos la tuvo. Qué definición. ¿Qué definición? Digo, eran tres palabras de Ardisson. Te definía el Beco también, te definía un jugador, no, tres palabras. No, no. Y vos Yo- veías la pluma en policiales que tenía Peskov, bueno, pero ¿viste? Eh, era un novelista. sí, Alberto Laya por ahí en Deporte del Olimpo en Era un Nación. novelista. La Sí, crónica policial era una novela. sí. Es que es una sección ideal para un tipo que tenga vuelo. ¿Eh? Yo creo. La verdad es que Como a mí me conmovió el caso que el otro día, a mí me pareció fantástico que no mereció la atención del caso de la columna que escribí, y no por citarme la columna, sino el caso de estos cuatro vagos que vendían cotorras pintadas en Romero. Digo, hay que tener fe en tu espíritu vendedor para salir a vender cotorra en la 520 a 5.000 mangos. No es fantástico. emprendedores se llama. Sí. Yo digo, fe él. Y hay que ser guapo para comprarla. Vos llegás a tu casa con una cotorra y decís, mira, me gasté 5.000 pesos en esta cotorra. La mujer le dice, pero está comprada, milanesa. Bueno, yo digo que son cosas pintorescas que desarrolladas, bien desarrolladas y bien contadas, son fantásticas. Yo creo que la vida cotidiana ofrece. La vida cotidiana está llena de pintoresquismo por encima de todo lo otro, que a veces está demasiado hablado. Viste, vos te metés en televisión en los programas de esto de la noche de entre el 14, La Nación, con todo más o menos lo mismo. Y digo, hay hechos por ahí que en sí mismo, ese que agarró ahora, lo vi la imagen de un tipo en Palermo que agarró dos gansos que estaban en los lagos, ¿lo viste? ¿Lo metió en No, el no agua? lo vi. Que lo dijo todo en Palmo con esto, con los tránsfugas culturosos de Romero. Pasó por los lagos de Palermo. Y había dos gansos. Tiró pan para que saliera. Cuando salieron, lo metió en el auto. Y no era para pintarlos como en Romero, sería para comerlo. Lo grabó las cámaras y lo andan buscando porque tienen la patente y todo. Ya fue una vagancia. No, pero por eso la crónica de la vida diaria es Sí, por eso te quiero decir que también los diarios a veces han resignado un poco la prosa transcriba, exactamente. que es un gancho. Bueno, yo te diría que afortunadamente estos últimos tiempos han aparecido en la redacción del día dos o tres muchachos que tienen una muy buena prosa y que miran la vida diaria. ¿Ves? Porque siempre cuando uno sale o te encontrás en la calle, mi hijo estudia periodismo, es típico. Quiere micrófono o pantalla. Seguro. Cuando decís, escribir, bueno, puede ser, bueno, micrófono y pantalla. Ahí es más rápido. En cambio, digo, tener, viste, a alguien que titule, que te venda, todos hemos atraído. A mí, por ejemplo, me atrajo eso al periodismo. Yo te diría, Raúl, lo he contado y lo cuento porque yo tendría, vos tenías tu formación por tu viejo, pero yo no. Yo tendría 12 o 13 años y leí una frase de Miguel Ángel Merlo, comentarista de automovilismo en el mundo deportivo, que todavía la tengo acá. No era ninguna genialidad. Yo era hincha de Oscar Gálvez en ese momento.
y había ganado una carrera en el barro, cuando las carreras de turismo de carretera corrían en el barro. Y decía, su paso por el barrizal fue majestuoso, por lo potente y seguro. Todavía me recuerdo textual. Cerré el gráfico. Dije, qué lindo trabajar de esto, ir a ver carreras de auto. Tener la noche, comer y escribir. Y escribir como escribía Merlo. O Kirbus en el gráfico. Digamos, esos tipos que escribían hasta deportes, Pero además, sabían escribir. bueno, yo me acuerdo cada tanto aquella, aquel plantel de los profesores de estudiantes, Sí. Scopelli, Sosaya, Nolo Ferreira, se reunían con mi viejo que había sido cronista deportivo en esa Claro. época. Y una vez Scopelli, íbamos a almorzar en casa, él estaba de visita acá, y mi viejo le dijo, vamos a ver la tercera. Y no, Scopelli dijo, bueno, que era la tercera de Miguel. De Miguel no Miguel. Entonces Scopelli vio un rato cuando volvíamos, porque veíamos la tercera, almorzábamos como vivíamos a 3 cuadras de la cancha Claro. estudiante y después veíamos la primera. Y Scopelli dijo, David, vos sabés que ya en el fútbol no se ve esto, que muchachos que jueguen con alegría, pero que pongan garra, ya no se ve. Claro. Ya no se ve. Esto que tienen ustedes, Sí, que parece una antítesis, ¿no? dice, Sí. ¿cómo se logra? Parece que la alegría puede ser displicente. Y mi viejo le dijo, mira, Miguel Inominielo, ¿y Sí. quién es? Los que son los formadores en el fútbol. Y Miguel sacó la tercera de Gimnasia campeona en 1950. No, no. Sí, no. Son fundamentales. Es una tarea, por eso volví a Simeone, les ocupa 24 horas porque le demanda 24 horas. A cambio de formación, a cambio de... Antes no, antes ponían los 11, los 11 y quería hasta que si no seleccionaba uno, nadie se negaba a hacer un cambio al Y cerro además, que fíjate, Estudiante cuando trajo a aquel técnico escocés, Mister, el famoso. Marquitos Aronina hacía de intérprete. Claro. Y Marquitos decía, él hablaba un rato y después decía, jueguen, muchachos. Dice, ese era el entrenamiento. Claro. Pero, Bueno, hemos aburrido con el pasado, sí, Alejandro. aburramos con el presente. Yo creo que la Argentina está empezando a vivir la realidad. Es decir, ya los partidos políticos tienen que obedecer a los intereses regionales. Fíjate con la ley esta de garantías para los inversores, las provincias de la cordillera, mientras el peronismo decía que no, los gobernadores peronistas de la cordillera pensaban en el cobre, el oro, la plata, el petróleo y decían, sí. Empieza a haber una cosa que va a cambiar, porque ya empieza a hablar de intereses concretos. Y yo creo que esa prevalencia de los intereses de los pagos chicos hacen grande a la nación. El drama de esta provincia es que no tenemos pertenencia a la provincia, no somos bonaerenses. No. Fíjate que es un término que la gente usa. No, Nunca dice un tipo, soy bonaerense. no. O sí, cordobés y mendocino, nunca decís, no soy bonaerense. Más, ni siquiera te diría que hay una música, porque la música del aire pampeano, o la música que hay un poema del Chascomús, del poeta de bonaerense, pero no hay nada con colorido y con identidad. No. Yo creo que en la zona pampeana está empezando a ver porque los problemas que han tenido han sido graves y han motivado que tengan que conjugar esfuerzos, porque han sido años muy duros para el campo. Por Sí. las sequías, las inundaciones, los precios fijados, la imposibilidad de exportar si no es con una retención enorme. Todo eso les ha generado un sentido de estar planteando objetivos comunes que interesan a todos. No solo a los dueños de la tierra, a los que están en el pueblo, que la tierra es fundamental. Lo que pase con el trigo en Tres Arroyos influirá en la ciudad enormemente. Siempre. Sí. Yo creo que eso pero en las demás provincias sí. Más creo que una de las fuentes de poder de Milei es que cuando aumentan los precios en Buenos Aires del gas o del transporte, en Jujuy dicen, por fin van a pagar los porteños. Claro. En Córdoba yo estaba en Córdoba, no sé cuál de esos Es aumentos. notable la diferencia, ¿no? Claro, y entonces los cordobeses decían, bueno, por fin. Es notable la diferencia, sí. Eso está visto. Y eso, Milei se va a sentir en el interior, ese sentimiento. Se va a sentir. Bueno, Alejandro. Mira, sí.
uno que tratábamos de hablar de la realidad. Hay un término que me gusta, que nos viene bien para los periodistas también y para todos. Nabokov decía, a la palabra realidad hay que escribirlo entre comillas. Sí, Es para cada uno. claro. Y como la objetividad. Claro. La objetividad, que es... Yo digo, cuando elegís cómo titulás la primera página, ya no sos objetivo. Claro. ¿Qué título pones arriba, abajo, en el interior de cualquier página? Pero sigue siendo apasionante el mundo de las palabras, ¿eh? Ah, y fíjate que hay una resurrección de la lectura en libros. Realmente la venta de libros en el mundo está... Ya hubo una explosión juvenil cuando empezaron Narnia, El Mago... Si Harry Potter vendió millones. Por eso. Y sigue habiendo para chicos... Las librerías suelen ser, que yo las visito muy seguido, y las de acá han notado, por supuesto, un retroceso. Incluso el libro electrónico, que se pueden bajar algunas. Yo leo perfectamente el libro electrónico, es un gran aliado mío. Así. Soy un lector apasionado y ¿sabés cuál es la ventaja, Raúl? Entre otros, la tipografía la manejas a tu gusto. Viene con la pantallita, no molestas a nadie mientras estás leyendo, pues termina la pantalla. Aparece una palabra en inglés, traducción, o francés, traducción. Digo, es una ventaja. Y le ha quitado porque hay muchos libros que se bajan gratis, como la música. ¿Quién vende discos? Y seguramente la gente escucha música mucho más que antes. La gente también debe leer más que antes. No sé si a los escritores les llega, pero para mí todavía el libro en papel le cuesta. Y veo que tenés en el diario, está saliendo mucho, lecturas, permanentemente de libros. Sí. Sí. Y hay unas buenas escritoras argentinas, yo que soy lector te diría, capaz que un día escribo algo ahí porque tenés columna para que la gente escriba. Yo creo que las mejores prosas que hay en este momento en Argentina son 3 mujeres, si a mí me preguntasen. A ver, 3 Marías. ¿quiénes son? Para mí las mejores prosas. Contenido después lo discutimos. María Moreno, María Gainza y María Negroni. No, y hay otra, que está por recibir un premio Nobel. La que vive en Alemania, la Sueldi, sí. Sí. No me gusta mucho, pero bueno, no importa. Pero no es María. Acá Y vivía allá. Te una digo las chica 3 de que la vienen acá. redacción del diario que estaba estudiando letras en humanidades, se ganó una beca, está en Alemania estudiando literatura alemana. ¿Quién? Una chica, no la conocía, muy joven, pero fantástica. Yo digo, bueno, son las cosas que pasan, hay becas. Sí, Alan Paul se fue a estudiar, ganó una beca y se fue a Alemania, que es una buena pluma, Alan Paul. Estuvo en Alemania 1 año y lo agarró el COVID allá, que en medio se tuvo que quedar unos meses. Y no sé qué es la cosa de que te parece mentira, porque es un mundo encima de estar en Alemania encerrado, debe ser, no sé cómo subsistió, pero te quiero decir, como hay gente que hace ese tipo de cosas, y Alan Paul, ya te digo, esto a pluma, y insisto, acordate, 3 Marías. Vamos a hablarlo. Bueno, ya hemos aburrido bastante, me parece. Sí, yo creo que sí. Así que los dejamos descansar. Muchas gracias, Alejandro. No, gracias por haberme invitado. Y acordate la nota de... Y ahora te da más. Te podés ganar un Renault Kwid o 20 millones de pesos. Sí, escuchaste bien. Un Renault Kwid o 20 millones de pesos. Super cartonazo. Solo con tu diario El Día. Suscríbete al Diario El Día. Es fácil y contás con muchos beneficios. Podés leer las noticias sin límite y además acceder a todos los servicios que brinda el sitio web. Y con la suscripción full tenés el diario en PDF, igual a la versión impresa, y los descuentos y promociones que te da Club El Día.